Intensa ola de calor en la India ha hecho que casi 100 personas pierdan la vista y hay advertencias para no salir de la casa. Esto se ha dado al menos en dos estados, o donde más se ha dado en la India. Uno es un estado norteño que se llama Uttar Pradesh y otro al este que se llama Bihar, donde la mayoría de las personas fallecidas han sido personas de 60 años que tenían algún problema previo y se ha agravado debido a esto. Hice todas las muertes en Uttar Pradesh, en un total de 54. Este estado que les comento es norteño, se reportan en un distrito que se llama Vaya, y las autoridades descubrieron que la mayoría tienen más de 60 años y padecían algún problema previo que se aceleró o se agravó debido al calor. De hecho, los doctores aseguran que están llegando muchísimas personas, la mayoría con los siguientes síntomas: fiebre alta, vómitos, diarrea, dificultad para respirar y problemas relacionados con el corazón. Y debido a la gravedad de la situación, pues el gobierno ha prohibido cualquier descanso que tuvieran o licencia que tuviera el personal médico, y han aumentado la cantidad de camas para poder acomodar la cantidad de personas que están llegando, porque están llegando muchísimas. Nada más este domingo en los hospitales de Vailia llegaron más o menos 300 pacientes con estos síntomas que les comentaba en un momento. Y pues bueno, este Vailia, que estaba en el centro y al este de Uttar Pradesh, actualmente está lidiando con calores arriba, lidiando los 45 grados, 43, 45 grados, que son más o menos 5 grados más de lo que ellos están acostumbrados en estas fechas, y además con una humedad que intensifica muchísimo el calor. Lo mismo sucede con el otro estado que se encuentra al este, y pues bueno, según los científicos dicen que en las próximas horas no se ve que vaya a disminuir esta temperatura, sino al contrario, que se va a durar y va a extender, pues puede ser hasta mañana, puede ser hasta el martes. Es un poco incierto cuándo vaya a durar, pero por el momento saben que esto no se ve que vaya a tener alivio. Están pidiendo a la gente que se quede en sus casas, cosa que la verdad de repente puede ser hasta, digamos, peligrosa en algunos casos, porque se ha visto varios documentales. Hay uno en DW que les recomendamos muchísimo, donde dicen cómo algunas casas en la India pueden llegar hasta los 50 grados por la falta de ventilación en algunas de ellas, así que también podría ser esta la causa. Pero pues bueno, se está pidiendo a las personas que no salgan. De hecho, la misma población dice que todo está desierto, y según un estudio realizado por The World Weather Attribution con un grupo académico, asegura que el cambio climático ha hecho que cada vez haya calor más insoportable, sobre todo en el mes de abril. Pero en el mes de abril, en esta zona de la India, pues murieron 13 personas. Estamos a junio y pues las temperaturas se han llevado ya a casi 100 personas y todavía no acabamos el mes.